se basa en el biochar o biocarbón, que es un carbón vegetal que producimos de manera artesanal y sostenible. Y lo de vivo un poco viene de que la idea es introducir este carbón en los suelos agrícolas, para potenciar sobre todo la vida del suelo y bueno, mejorar otra serie de propiedades del suelo. Tradicionalmente el carbón vegetal se ha producido para ser quemado, para generar energía o calor, ¿no? Nuestra propuesta es totalmente opuesta, es un carbón que producimos para no ser quemado, sino para ser reincorporado en el suelo. Y con esto pues tener un impacto medioambiental positivo. A través de la naturaleza que nos ayuda a absorber ese CO2, la vegetación lo absorbe, nosotros carbonizamos restos de poda vegetal o de gestión forestal o residuos orgánicos agrícolas para darle estabilidad a ese carbono y lo depositamos de nuevo en su lugar natural, que es el suelo como sumidero de carbono. Tiene que haber un origen sostenible, no se trata de talar árboles para producir el carbón, sino de aprovechar residuos, transformarlo en un recurso. Luego el proceso también tiene que ser eficiente energéticamente y por supuesto a nivel de emisiones, de que no estemos emitiendo más de lo que decimos que estamos absorbiendo. Este carbón además es que tiene el potencial de mejorar el rendimiento productivo de los sistemas, tanto agrícolas como ganaderos y forestales. Nos gustaría incluso intentar incidir en la educación y entrar en la gente joven para empezar a crear esta conciencia de economía circular, valorar los recursos.